La oscuridad de una noche lluviosa envolvía la ciudad mientras Marcos, un joven de apenas 27 años, llegaba a su apartamento. El día había sido largo y agotador, una de esas jornadas que te roban la energía hasta el último aliento. Buscando un poco de distracción, se dejó caer en el sofá y encendió el televisor. Pero algo no estaba bien. Un zumbido constante y una imagen borrosa plagaban cada canal. La estática parecía haberse apoderado de la señal, convirtiendo su intento de relajación en una frustración creciente. Con un suspiro, Marcos empezó a cambiar de canal, uno tras otro, buscando algo, cualquier cosa que no fuera ese molesto ruido blanco. Pero la interferencia era persistente. Presionó los botones del control remoto con más fuerza, como si eso pudiera solucionar el problema. De repente, el control se trabó. La luz roja parpadeó sin cesar, y en la esquina superior de la pantalla apareció un número que no debería existir. 666. Marcos se quedó perplejo. Su televisor era antiguo. Apenas llegaba al canal 200. ¿Cómo era posible? Pensó que era solo un error del sistema. Una falla técnica más en esa noche extraña. Estaba a punto de levantarse para desconectar el aparato cuando, lentamente, la pantalla comenzó a iluminarse. No era estática, sino una imagen en blanco y negro, granulada y temblorosa, como una vieja película de cine mudo. Lo que vio lo dejó helado. Era una habitación, su propia habitación. Confundido, miró a su alrededor. Cada detalle coincidía a la perfección. La lámpara de noche sobre la mesita, la cama deshecha con el edredón azul, incluso la taza de café a medio beber que había dejado sobre la mesa de centro momentos antes. Todo estaba ahí, replicado en la pantalla con una fidelidad inquietante. Debe ser una broma, pensó, tratando de encontrar una explicación lógica. Una cámara oculta, quizás. La idea, aunque improbable, le dio un momentáneo consuelo. Con la curiosidad venciendo al miedo, subió el volumen. Un sonido estático, como el susurro del viento en un micrófono, llenó el silencio de la habitación. Sus ojos estaban fijos en la pantalla, siguiendo cada movimiento. Fue entonces cuando algo cambió. La puerta del dormitorio, que en la imagen del televisor se veía detrás del sofá, comenzó a abrirse muy lentamente. Un escalofrío recorrió la espalda de Marcos. Giró la cabeza bruscamente para mirar su puerta real. Estaba cerrada, tal y como la había dejado. El corazón le latía desbocado mientras volvía a mirar la pantalla. De la penumbra del pasillo, una figura emergió y entró en la habitación televisada. Marcos contuvo el aliento. La figura era idéntica a él. Misma ropa, mismo corte de pelo, mismo rostro. Pero había algo terriblemente mal. Sus ojos eran dos pozos de oscuridad, completamente negros, sin iris ni pupila. Una expresión vacía, carente de cualquier emoción humana, dominaba su rostro. El doble se detuvo en medio de la sala y giró la cabeza, mirando directamente a la cámara, como si supiera que Marcos lo estaba observando. Lentamente, levantó una mano y la extendió hacia adelante. En ese preciso instante, alguien golpeó la puerta de su apartamento. Un golpe seco y fuerte que resonó en el silencio. Marcos se quedó paralizado. El miedo se apoderó de él como una garra de hielo. El golpe se repitió 1, 2, 3 veces. Exactamente al mismo ritmo que su doble había marcado con la mano en la televisión. El pánico se apoderó de él. Se lanzó hacia el enchufe y arrancó el cable de la pared con un tirón violento. Pero la pantalla no se apagó. La imagen en blanco y negro seguía ahí, brillante y desafiante en la oscuridad. Su doble dentro del televisor comenzó a moverse de nuevo.
Caminó por la habitación, abriendo cajones, revisando sus pertenencias, mirando debajo de la cama. Sus movimientos eran metódicos, casi robóticos. Finalmente, se detuvo justo frente a la pantalla, su rostro sin vida a centímetros del cristal. Desde dentro del aparato, una voz susurró su nombre. «Apaga la televisión, Marcos». La voz era un eco distorsionado, pero inconfundible. ¿Cómo sabía su nombre? El terror lo impulsó a actuar. Corrió hacia la puerta principal. Giró el pomo con desesperación, pero estaba atascada, cerrada con llave desde afuera. Su única salida estaba bloqueada. Presa del pánico, se dirigió a la ventana, esperando ver las luces de la ciudad, la lluvia cayendo. Pero al otro lado del cristal no había nada, solo una oscuridad absoluta, un vacío insondable que parecía haberse tragado el mundo entero. No había calles, ni edificios, ni siquiera la lluvia, nada. Con el corazón en la garganta, se obligó a mirar de nuevo al televisor. La imagen había cambiado. Ahora mostraba la misma habitación, pero desde un ángulo diferente, como si fuera una cámara de seguridad instalada en una esquina del techo. Y en la imagen se veía a sí mismo, de pie frente al televisor, paralizado por el miedo. Pero no estaba solo. Detrás de él, algo comenzó a emerger de la oscuridad del reflejo en la pantalla apagada. Una sombra alargada, con movimientos lentos, casi humanos. Ante sus ojos, la figura sombría cruzó el vidrio del televisor como si fuera una cortina de agua, materializándose en su propia sala. El aire de la habitación se volvió gélido al instante, el vaho de su aliento visible en el ambiente. Marcos intentó gritar, pero ningún sonido salió de su garganta. Estaba atrapado en una pesadilla de la que no podía despertar. El ente avanzó hacia él. Su rostro era una mancha borrosa, sin rasgos definidos. Se detuvo a centímetros de su cara y con la misma voz susurrante que había salido del televisor, pronunció una sola frase. «Tú cambiaste al canal equivocado». De repente, la pantalla se apagó, sumiendo la habitación en una oscuridad total. A la mañana siguiente, los vecinos, preocupados por el sonido de un televisor encendido a todo volumen durante toda la noche, llamaron a la policía. Cuando los oficiales forzaron la puerta, encontraron el apartamento en perfecto orden. El televisor seguía encendido, mostrando una transmisión en vivo. En la pantalla, Marcos estaba sentado en su sofá, inmóvil. Miraba fijamente a la cámara, con una expresión vacía y los ojos completamente negros. Desde entonces, la leyenda cuenta que el canal 666 a veces reaparece en televisores antiguos, esperando a que una nueva alma curiosa cometa el error de sintonizarlo. Y quien lo hace se convierte en el nuevo protagonista de la transmisión, reemplazando a la persona que estaba dentro.